Ok, hola, muy buenas tardes, buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento estén escuchando o viendo, mejor dicho, este video. No traten de ajustar nada, totalmente así es como va a quedar el video. Antes de empezar, les quiero pedir una disculpa y sale la marca de agua del programa Camtasia, ya que bueno, tuve un pequeño problema con mis programas de estudio, que luego se mencionarán más adelante. Bien, mi nombre es Omar Ixtacoyol Ortega Benavides, del grupo Primero A, pertenezco a la Escuela Libre de Psicología. Y el tema del día de hoy, o el tema de este día que les voy a presentar, va a ser base de datos. ¿Sí? Como podrán ver, aquí tengo ya más o menos trabajado mis cosas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar para que veamos más o menos cómo está estructurado esto. ¿Sí? Bien, aquí tenemos base de datos, como la presentación lo dice. Pero antes que nada, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación. Se le llama base de datos de información. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Esa información que ustedes ven la pudimos sacar a la página de definición ABC, que ahí tienen el link abajo por si gustan buscarlo. Viene más especificado lo que es una base de datos. Les voy a presentar, o nosotros trabajaremos una base de datos en un programa fácil de manejar para generar base de datos, que va a ser Access, ¿sí? Pero también tenemos que conocer qué es Access. Aquí tenemos una pequeña información y parte de su historia, o el principio de la historia se podría decir. Y dice que Access o Microsoft Access es un software que permite gestionar una base de datos, que ya sabemos que es una base de datos previamente. El programa forma parte de Microsoft Office. Sabemos que Microsoft Office nos ha regalado o nos proporciona cientos de programas, desde editar documentos, generar tablas de cálculo y bueno, muchísimas cosas más. Ese programa de Access es un paquete de aplicaciones que, bueno, Microsoft Office es un paquete de aplicaciones que permite realizar tareas de oficina. Aquí viene un dato muy interesante, que Access ya forma parte de la era millennial, se podría decir, ya si nos vamos por eras de edades o algo así. Y aquí tenemos una pequeña parte de lo más importante para mí, para que conozcamos un poco de Access. Y dice que la primera versión de Access fue lanzada en el año de 1992. ¿Vale? Vamos a nosotros a... Bueno, yo ya lo tenía abierto, lo voy a cerrar para que veamos más o menos cómo es que se empieza a trabajar el Access. Se dan cuenta, ya lo cerré. ¿Sí? Y ahora, ¿qué le vamos a hacer, hermano? Vamos a buscar Access. Vamos a buscarlo. ¿Sí? Se dan cuenta, aquí lo tenemos. Yo tengo la versión 2016 de Access. Y quiero que se den cuenta, si se puede alcanzar a ver. El logotipo de Access es como un librito con varios tambores. Bueno, se le llaman tambores de datos, o la base de datos como tal. ¿Sí? En ese programa vamos a poder gestionar una base de datos para después. Se puede llegar a vincular con un programa como tal para gestionar agendas, también hacer inventarios, inventarios de almacenes y bueno, son varias funciones, ¿sí? Esto es nuestra primera interfaz de Access. Se dan cuenta, tenemos base de datos en blancos para web y bueno, tenemos varias opciones para generar una base de datos. Nosotros en este caso ocuparemos la base de datos en blanco. ¿Por qué en blanco? Bueno, ocuparemos la base de datos en blanco porque nosotros, o yo en este caso, iniciaré una base de datos desde cero, ¿sí? Sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de idea. Bueno, idea sí, pero sin ningún tipo de información. Nosotros escogemos lo que dice base de datos en blanco, ¿sí? Nos dice que debería crear una aplicación, nos tiene aquí el nombre de base de datos o database 1. ¿Por qué database? Bueno, data, información, base, número 1, porque es el primer archivo de base de datos. Aquí abajo tenemos la ruta donde se va a guardar, que va a ser en el disco local C, en la carpeta usuario, en la carpeta de Famorbe, que así se llama mi equipo, en documentos, ¿sí? Nosotros vamos a cambiar el nombre del archivo y le pondríamos como base de prueba. ¿Por qué base de prueba? Bueno, porque va a ser una prueba o una pequeña demostración de cómo se ocupa la base de datos, ya que pusimos
el nombre, ya sabemos dónde se va a guardar y le damos crear, ¿sí? Ya nos está empezando a generar todo lo que es la base de datos. Tenemos, como en cualquier tipo de, o mejor dicho, como cualquier trabajo de Office o cualquier aplicación de Office, tenemos lo que es nuestro inicio, bueno, nuestro archivo, inicio, crear, datos externos, herramientas de datos, tabla y campo. Aquí tenemos algo muy importante o muy especial de Access que nos permite generar cierta, bueno, o varias cantidades de tablas. Ustedes se preguntarán qué es una tabla. Bueno, una tabla es aquella que se configura o nosotros manipulamos para generar nuestro o poder generar nuestra base de datos. En ese caso ya me genera por default la primera tabla, ¿sí? Nosotros le vamos a dar directamente aquí donde dice todos los objetos, seleccionamos la tabla 1 y le damos vista diseño. Cuando nosotros abrimos la de vista diseño nos aparece un cuadro, el cuadro que ustedes pueden ver, y dice guardar como nombre de la tabla, nos aparece tabla 1. Nosotros le pondremos no sé, podría ser nombres, ¿sí? Nombres, le damos aceptar o enter para que sea más rápido. Nos está cargando todo lo que se vamos a ocupar nosotros para hacer la base de datos. Si se dan cuenta, al momento que yo creé o edité la tabla, me cambió aquí arriba, en herramientas de tabla me cambió. Ahora nada más me aparece diseño, herramienta de base de datos, datos externos y las que ya hemos mencionado anteriormente. Si se dan cuenta, aquí tenemos una llavecita, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño zoom. Ay, no me salió, disculpen. Ahí está cargando. Voy a sacar la lupa para que podamos ver. Sí, ahorita prometo alejarlo para que se pueda ver bien. ¿Sí? Este asistente, creo que el campo, vamos a reducir tantito la dimensión. Vamos a cancelar, ¿sí? Bien. Ay, no. ¿Qué me generó esto? Bien, aquí está. Nosotros aquí estamos, ¿sí? Con la información. Nos aparece el nombre del campo, que va a ser el nombre donde se va a almacenar la información, ¿sí? O el nombre donde se va a almacenar la información. Tipo de dato, ¿sí? Voy a dejarlo un poquito porque si se ve un poco pixelado. El tipo de dato va a ser, puede ser texto, puede ser numérico, fecha, hora, etcétera. En este caso nosotros ocuparemos, en el nombre del campo pondremos matrícula, ¿sí? Y en tipo de dato va a ser autonumeración. No, claro que no. Nosotros ocuparemos número. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, tenemos todos una matrícula o una CURP, pero por lo general siempre son números, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos en una base de datos? En una base de datos necesitamos una llave primaria. En este caso yo le voy a poner la matrícula. ¿Por qué? Porque con la matrícula podré generar la relación o la búsqueda con varias tablas o varias bases de datos. Se puede decir que se pueden generar varias tablas o varias bases de datos que se van a relacionar entre sí. Existen tipos de relaciones, una que es de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Ahorita más adelante les explicaré cómo está esto, ¿sí? Nosotros tenemos bien la matrícula. Nosotros aquí en este caso, se dan cuenta, cuando doy en el nombre del campo, ¿sí? Donde me aparece para escribir, doy botón secundario, me aparece clave primaria, pegar, insertar filas, eliminar filas, propiedades. Nosotros daremos lo que va a ser clave primaria o llave primaria. ¿Se dan cuenta? Ahora sí voy a acercar un poquito más para que lo podamos ver. Tenemos una tipo llavecita. Esta llavecita, ¿para qué es? Bueno, dato curioso, es para poder hacer relaciones. El asistente, bueno, nuevamente le damos cancelar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya me la puso como llave primaria. Yo aquí abajo me aparece como general, me parece que va a ser de tamaño entero largo, va a ser automático y bueno, esas son propiedades del campo que van a ser. Aquí en descripción, como nos aparece, va a ser opcional. Aquí podemos poner, por ejemplo, que solo se introducirá la matrícula, ¿no? Vamos a colocarlo para que podamos ver. Solo se introducirá, no, mejor no. Aquí les ponemos, solo escribir la matrícula y lo ponemos en mayúsculas, entrecomillado, ¿sí? Ahí está. Después, bueno, no solamente vamos a trabajar con la matrícula, también vamos a ocupar lo que va a ser el nombre.
¿sí? De preferencia que todo sea minúsculas, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre, ¿ok? Y aquí en el tipo de dato va a ser texto largo o texto corto. Aquí hay una gran diferencia entre texto largo y texto corto. El texto largo nos llega a permitir en algunos casos hasta 400, 500 caracteres. Como sabemos, un nombre o los caracteres son las letras, se podría decir. Como sabemos, un nombre no tiene toda esa cantidad de caracteres o de letras. En este caso ocuparemos nosotros el texto corto. De hecho, que se dan cuenta, nos aparece el tamaño del campo. Lo volveré a acercar para que lo podamos ver nuevamente, ¿sí? Nos aparece que es de 255 caracteres. En el texto corto, veamos, el texto largo no nos aparece, quiere decir que es casi ilimitado. Si nosotros ocuparemos el texto corto de 255 caracteres, lo podemos cambiar, que no sea 255 caracteres. Por lo general vamos a dejarlo, por lo general un nombre llega a tener entre 40, no, bueno, estoy exagerando, 35 más o menos. Nosotros, para que tengamos un espacio, lo dejaremos en 50. Con esto va a ser el número de letras que van a entrar, ¿sí? Eso va a ser el nombre, texto corto. Después ocuparemos uno que va a ser un grupo, ¿sí? Que sería grupo. Igual lo vamos a dejar en texto corto, ¿sí? Texto corto aquí nos va a permitir tanto letra como número. Y aquí ocuparemos, ¿qué les parece? Vamos 4, bueno 5, lo dejamos en 5, ¿sí? Y también colocamos el turno. Y aquí sería igual, texto corto, de ese sí lo vamos a dejar en 20. Aquí generé un pequeño error. Yo el texto, ok, texto corto, ¿sí? Yo genero un pequeño error, disculpen. Y quedamos que lo dejaremos en 40, ¿sí? 40 caracteres. Bien, esto, lo que vamos a hacer, lo que acabamos de hacer es nuestra primera tabla. Ya tenemos lo que es nuestra matrícula, que va a ser la llave primaria, con numeración y bueno, ya los demás caracteres. De aquí vamos a darle botón secundario igual sobre la tabla nombres, ¿sí? Y esto, bueno, lo podemos guardar directamente aquí con control G o guardar aquí. Y esto lo vamos a, bueno, esto lo vamos a dejar así, ¿sí? Porque eso, bueno, ya es muy, ya es otra cosa, ¿sí? Vamos a agregar otra tabla, o primero vámonos a ver cómo es lo de relaciones para que puedan ver. Aquí nos aparecen las tablas que tenemos, ¿sí? Aquí le damos agregar, le damos cerrar, ¿sí? Se dan cuenta, bueno, esta ya me salió extra, esta la voy a eliminar, ¿sí? Y aquí está nuestra primera tabla. Campo 1 está vacío, no entiendo por qué me salió, ahorita lo voy a eliminar, ¿sí? Vámonos aquí nuevamente, de hecho ya nos aparece ya para editar, ¿sí? Que esto no debe de salir. Señor campo 1, no, yo no quiero que salga el campo 1, ¿sí? Esto lo eliminamos, ¿sí? Ok, esto no importa, ¿sí? Bien. Esto ahí, disculpen, ya esto es apartado. No, aquí vamos a poner la escuela, ¿sí? La escuela no importa. Aquí arriba le vamos a dar botón secundario donde dice guardar y después lo cerramos, ¿sí? Y ahí está nuestra primera escuela, matrícula, nombre, grupo y turno. Son los datos que escribimos en la primera tabla, ¿sí? Después aquí le damos botón secundario y aquí tenemos categorías, ideas y todo lo demás. Si nos vamos a crear y creamos otra tabla. ¿Por qué otra tabla? Bueno, en esta tabla, en la primera tabla que creamos se va a hacer, se puede decir que lo principal, ¿sí? Aquí nuevamente abrimos la vista de diseño y aquí vamos a ponerle nivel educativo. Nivel, bueno, lo dejamos en nivel, ¿sí? ¿Por qué nivel? Bueno, porque como sabemos en la Escuela Libre de Psicología tenemos lo que es licenciatura, lo que tenemos maestría, lo que es doctorado y más niveles. Y le damos aceptar. Nuevamente nos aparece lo mismo, ¿sí? Aquí igual quedamos que iba a ser la matrícula, ¿sí? Quedamos que iba a ser con un tipo de dato de numeración, ¿sí? Aquí hay algo importante que tenemos que hacer. Siempre tenemos que tener la misma escritura, los mismos tipos de datos, el mismo nombre del campo que en la primera tabla que hicimos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a generar una relación. Una relación más adelante es donde podemos unir, podemos tener las dos tablas para juntarlas y obtener un solo resultado, ¿sí? La matrícula va a ser la llave primaria, que es con la que vamos a unir todo, ¿sí? Quedamos que va a ser un número, igual, nuevamente ponemos el nombre, quedamos que va a ser un
texto corto de ahí, aquí vamos a ver para que tengamos lo mismo, sin nombre, texto corto de 50 caracteres, texto corto, nombre de 50 caracteres, ¿sí? Podemos también poner el turno, que bueno, por lo menos son en la tarde o los sábados, el turno, ¿sí? Y el turno va a ser un texto corto también de 40 caracteres, ¿sí? Texto corto de, aquí lo volvemos a editar también, de 40 caracteres. Muy bien. Ya con eso se podría decirse que ya tenemos nuestra primera base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual, el botón secundario aquí donde está arriba el nombre de la tabla, botón secundario guardar. Nuevamente aquí nos vamos también a la de nombres, igual guardar. De preferencia siempre estén guardando todo lo que se haga, sí, porque bueno, este hasta cierto punto puede llegar a generar un error y todo. Entonces cerramos también la de relaciones, no queremos, le damos que no la quiero guardar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir ay, ya no sé dónde está. Bueno, aquí en herramientas de base de datos. Nos vamos a relaciones y ya nos aparecen nuestras dos tablas, como lo podemos ver, tanto nivel como nombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos las dos y nos vamos donde dice agregar. Bien, se dan cuenta, mostrar tabla, y aquí está ya nuestras dos tablas. Quedamos que era primero nombre y luego nivel. Aquí está lo que les había mencionado, aquí vamos a generar lo que va a ser la relación, ¿sí? Se dan cuenta que tenemos nuestras dos tablas, matrícula tiene la llavecita y este lado igual matrícula tiene la llavecita, ¿sí? ¿A qué es a lo que voy? Bien, si se dan cuenta, aquí nivel no coloqué qué nivel es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no se preocupen, lo podemos cerrar, cerramos esto, si le damos que no, porque pues aquí nos va a guardar la relación. Nos vamos a nivel, nos vamos igual a vista diseño y agregamos ahora aquí el nivel, ¿sí? Igual lo dejamos en texto corto y aquí sí, bueno, ya si quieren es opcional, lo podemos modificar y no, pero yo lo voy a modificar y lo dejamos eso. Yo lo dejo en 70 caracteres. Ya que está igual, guardo para que se me guarde el nuevo campo que agregué con los tipos de datos o el tipo de dato y lo cierro. Me voy a herramientas de base de datos, me voy a la relación, selecciono mis dos tablas y le doy agregar. Cierro esto, la ventanita, y aquí tengo mis dos tablas, ¿sí? La de nivel y la de nombres. Aquí está lo que les había mencionado. Nuestras llaves primarias siempre tienen que estar en las dos tablas. ¿Por qué? Porque de aquí sacaremos la relación y de ahí podremos hacer ya como tal un uso de una base de datos. Aquí no se va a usar como tal ya completamente, pero esa es la idea. Tenemos aquí nuestras dos tablas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos hacer esto y relacionarlo aquí directamente, arrastrando, ¿sí? Y aquí nos aparece esto, modificar relaciones, tabla consulta, así, matrícula, exigir integridad de referencia, esto no es necesario. Aquí nos aparece el tipo de relación que les he mencionado, tipo relación 1 a 1. Como tenemos dos tablas aquí, siempre se va a generar una relación de 1 a 1. Para que podamos generar una relación de 1 a muchos, en algunos casos, se necesita generar una tabla hija. Una tabla hija o una tabla hija es donde tenemos las dos tablas, donde queremos hacer un resultado para que podamos hacer la relación de muchos a muchos. Bajamos igual como tal la relación, la jalé y todo, vamos a hacer lo mismo. En este caso va a ser una de 1 a 1. Le damos en crear y aquí está nuestra relación, ¿sí? Esa es una relación de 1 a 1. De matrícula a matrícula, sí, nombre, turno y grupo, ok. Y esta es nuestra pequeña relación que nosotros podemos generar. La podemos eliminar, sí, bueno, exigir integridad de relación, aquí. Y aquí está, ya nos aparece que esto es de 1 a muchos, bueno, de 1 a 1, sí. Y esto, lo que acabamos de hacer, o lo que les acabo de mostrar, es una relación o crear una base de datos y una relación entre tablas sencillas. Bien, creo que eso sería todo por el día de hoy. Sí, les agradezco el tiempo que han prestado para este video, el tiempo que se han sentado a escuchar mi voz y ver cómo genera una base de datos. Sí, y bueno, si quieren ocupar más a fondo, saber más a fondo de Access, pueden empezarlo a conocer. Hay
Hay una página especial de Microsoft, no recuerdo ahorita, no se las puedo mencionar, pero nos ayuda, nos explica cómo ocupar Access desde cero hasta ya a nivel profesional y ocuparla como tal en un programa, ¿sí? Bueno, creo que yo sería todo por hoy. Muchísimas gracias y excelente tarde o noche. Hasta luego.